buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por 13 temporadas, es decir, 7 años, aquí en el Club de Lectores. Hoy tenemos una invitada especial, la máxima de los Vázquez, del clan de los Vázquez. Hay muchos Vázquez, pero esta es la Vázquez de los máximos de los Vázquez. Desde Ponce con Cariño, vía Calle en este momento y con ramas anexas en otros pueblos de la isla, que incluye un poblado que tenemos ahí en Houston, hemos invitado hoy a la compañera Flor Vázquez, quien es una nueva amiga hace poco, hace como un año, pero tengo una larga historia de vida con ella, que eso lo contaremos en otro momento. Así que le hemos invitado a hablar de su poesía, de su trabajo literario, el cual descubrí hace apenas un año y he estado con ella en un montón de presentaciones, ya han sido como 4 o 6 presentaciones y lo hemos pasado bien porque es una poesía muy particular. Madre, esposa, amiga, retirada, abuela, nieto, hijo, todas esas consideraciones en una sola persona llamada Flor Vázquez. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Daniel. Ahora bien, ella aspira a ser Miss Universo. Ay, por favor. 60 plus, ¿entiendes? Y ella vino aquí como nadie había venido, con un lujo, porque nosotros nos sentimos orgullosos que en este su programa, el Club de Lectores, la gente viene súper bien vestida. Yo vine con mi mejor camisa, ahí con el número 21 del prócer, de Roberto Clemente Walker, en la camiseta original de 1956, cuando se mudó, que me corrijan los melómanos del deporte, cuando se mudó de Arecibo, de Caguas, Corrijo, a Santurce. ¿Tú cómo estás? En estos momentos, bueno. ¿Estás súper bien? Sí, súper bien, ¿no? Gracias por los halagos. Sí, soy de las Vázquez. No quería usar la matrona ni la diva. Soy la porque mayor de las Vázquez. Eso, tampoco quería decir eso porque tú apenas tienes ahora, ¿cuánto? 52. Ay, no, pero... Daniel, Ah, no, está bien, perdón. Esos son errores que yo cometo. Es que la otra todavía es más pequeña, ¿no? Llevo 5. Pero bueno, agradecida por la invitación y por la oportunidad. Vamos a ver cómo nos va. Pues nos va a ir muy bien porque Flor tiene demasiadas cosas y tiene estilo, tiene cadencia y tiene ritmo. Y eso es bien importante porque es la primera persona que viene a esta programación en 13 años y me trae un regalo llegando. Eso nadie lo había hecho aquí, ¿está bien? Así que yo necesito más Flor Vázquez viniendo a este programa. ¿Viste? Vamos a hablar hoy de su literatura y en este contexto de una semana que, como sabe mucha gente, ha sido apoteósica, sobre todo por los que vivimos en este territorio colonial de Puerto Rico, donde ya no sabemos qué hacer más ante el empuje descontrolado de ese señor que nos preside, que se llama Donald Trump, que juega contra nuestra dignidad, no solo maltratando a unos pobres migrantes que los envió a El Salvador para más maltrato, sino también maltratando a una gente que está protestando en Estados Unidos y al cual les ha anunciado que si los coge, los va a enviar también a El Salvador. Lo cual yo creo que es una violación de varias reglamentaciones federales sobre la exportación de ciudadanos americanos, y dentro ya veremos cómo se dilucida todo. Pero estamos hablando de ese señor que preside, que se llama Donald Trump, y nosotros en el territorio colonial tenemos que vivir lo mejor posible. Me estoy viendo aquí en cámara, oye, qué bien tú te ves, ¿está bien? Pero yo me puse mi mejor camisa y yo no me veo mal hoy, ¿entiendes? Yo me puse bonito, mira, yo me veo bonito, ¿entiendes? Es que para estar al lado tuyo hay que competir. Estamos. Daniel. Así que vamos a empezar desde cero, allá en los orígenes. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Ponce, nacida en Ponce. Por eso siempre hago la salvedad de que vivo en Calley, pero soy ponceña. Con mucho orgullo, la hija mayor de 3 hermanas. De 3, no de 13. De 3 hermanas. Ajá. Hija de una enfermera y un agricultor. Una niña que se crió tal vez un poco tímida, no hablaba mucho, pero con el tiempo pues
uno se va liberando un poco de esos temores. Y qué te digo, a los 14 años comencé a escribir poesía, y la poesía se convirtió en parte de mí. Estaba todos los años, desde los 14 hasta los 60 y pico, vamos, con mi poesía, pero no fue hasta hace 2 años que se cumplió el sueño de publicar. Okay. Y entonces pues ahí es donde comienza esta travesía. No vengo del mundo de la literatura, siempre lo aclaro, no soy como tú, que tienes mucho conocimiento de muchos poetas, escritores. Esto que es mío, nace de mí, ¿no? Y sé que ahora en este trayecto estoy conociendo, estoy aprendiendo, ¿no? Mucho en todos los aspectos, ¿no? Pero me encanta exponer mi poesía, que me encantan los retos. ¿Y a qué me refiero a retos? Porque, bueno, de eso vamos a hablar. Yo prefiero la poesía erótica, pero he tenido que escribir de otros temas y eso pues a mí me satisface. Aunque de niña, de adolescente, escribía de esos temas y el primer poema que yo escribí fue a la madre, así que escribí otros temas. Luego entonces es que comienza este deseo de escribir poesía romántica y de ahí paso a la poesía erótica. Bien, yo que te he ido conociendo poco a poco, sí pienso que tienes un don de ser humano, que es el detalle, no solo en cómo te presentas, en la imagen que presentas, no estoy en una línea, sí. y esas son cosas que uno le presta atención, es decir, en la puntualidad, en el acuerdo, diariamente, que por lo menos a mí y a otra serie de gente más nos escribe y nos envía una notita de buenos días, ¿cómo estamos? Estamos compartiendo también ahora en la Junta del PEN de Puerto Rico Internacional, donde ella es miembro de la Junta, yo estoy como pasado expresidente bajo la presidencia del compañero Jaime Marzán, y ahí siempre hay un detalle, es siempre la palabra generosa la que tú emites. Y eso es interesante porque si empezaste a escribir poesía a los 14 años, yo parto de la premisa que en esa etapa no empezaste en el género de poesía erótica. No. No, porque... Por eso dije, el primer poema fue a la madre. No, a los 14 años hubieses acabado en el psicólogo, ¿entiendes? Con terapia y de esa de reconversión. No, pero había poesía romántica. Sí, pero no erótica. Sí, no ahí erótica. Hubiese habido un control parental distinto, con una mamá maestra y un papá agricultor. No, enfermera. Enfermera, no, esa te medicalizaba, entonces... Así que con esa consideración venimos, como dice la canción de Fiola Vega, salimos un día, cada cual ha salido de distintos procesos. ¿Fuiste a la Universidad de Puerto Rico? Estudié nutrición y dietética. ¿En Río Piedra? En la Universidad de Puerto Rico. No me avergüenza decir que, porque una de mis hermanas, la menor, también estudió nutrición y dietética. Sí, ya veo que es un asunto familiar. No, pero está fíjate, bien. Lo que te digo es que no me avergüenza decir, y lo dije frente al Colegio de Nutricionistas y Dietistas, es una profesión muy bonita, pero cuando yo analizo, me trato de ubicar dentro del mundo de la nutrición y la dietética, aunque lo ejercí por 16 años y pues exitosamente. Y cualquiera que me hubiese escuchado, ay, que mucho le gusta, pero yo siempre tengo un chiste no interno que digo, bueno, mi hermanita por vocación y yo por equivocación. Esa es mi realidad. Creo que pude haber sido decoradora de interiores, o pude haber sido relacionista público, o estar dentro del mundo de la literatura, ¿verdad? Porque me llamaba más la atención, pero en ese momento
creo que no tuve la orientación, ¿verdad? Cuando uno entra a la Universidad de Puerto Rico, uno cree unas cosas y uno me fui por las ciencias, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Es una profesión bonita, tengo muy buenos recuerdos, pero pude ayudar a muchas personas a través ¿verdad? de mi profesión. Aunque te voy a decir una cosa, muchas personas creían cuando yo trabajaba en los distintos dispensarios de salud y la unidad de salud pública en Ponce, que yo era la trabajadora social y no la nutricionista, porque siempre estaba buscando a quién ayudar, a quien dar la mano, a quien cambiarle la vida un poco. Pero esos procesos, porque viene de una madre que... es enfermera, pero yo nunca hubiese sido enfermera. Sí, pero la vocación de servir. De servir. ¿Está bien? Y dentro de esa consideración, cada cual va viendo. Pero yo, fíjate, no necesariamente había que estudiar literatura para ser escritor. No, eso lo puedo decir yo con claridad. No, lo importante es escribir. Y usted desarrolla el género que usted quiere. Yo te voy a hacer una anécdota personal. Cuando yo tenía 19 años, porque venía un papá muy interesante y exigente, yo me gradué de bachillerato. Lo empecé a los 16, me gradué a los 19, porque había que salir rápido de la universidad, no entiendo por qué, pero aquí había que pasarlo. Había que salir. Y empecé a estudiar ley a los 19 años, que era una idea, era un infante yo, ¿verdad? Estudiando Derecho, y pues yo estaba ahí. Y decidí que no iba conmigo el Derecho a los 19 años. Así que cuando terminé el primer año, solicité una maestría en Estados Unidos y me decidí estudiar una maestría. Cuando acabo la maestría, tengo apenas, ¿qué edad? Tengo apenas 21 años, acabo de cumplir, y regreso a Puerto Rico, pero antes de regresar me había pasado trabajando sin parar en Nueva York, en todas las cosas que hice en Nueva York cuando vivía allá, y tuve el dilema, tuve la bifurcación en la carretera de regresar a Puerto Rico y acabar el Derecho, o convertirme en periodista y haber tenido otra vida. No sé cuál, pero iba a tener otra vida, porque tenía la formación, yo quería escribir, y siempre había leído que los grandes escritores casi todos habían sido periodistas. No solo García Márquez, no solo ellos, pero casi todos fueron grandes periodistas. Y en Puerto Rico hay una gran tradición de poetas, escritores, que fueron todos periodistas. Nemesio Canales, Llorén Torres, etc. Así que decidí volver porque más ganó mi papá, que me decía: yo soy el que te pago y si vienes acá te pago derecho, y si no te tienes que poner a trabajar y no te voy a pagar más nada en la vida. Y yo tuve una duda pragmática, ¿verdad? Déjame regresar porque me va a ir bien y acabo derecho. 20 o 30 años después, es decir, casi 30 años después, los 25, fundamos el Pozo Antillano, que estamos celebrando su 15 aniversario. Y la única razón que yo lo fundé fueron como 2 o 3. Una, intervención política. 2, que todos mis seres queridos estaban desempleados y a mí me sobraban 1.200 pesos y con eso lo fundamos. Vamos a fundar un periódico para que la gente tenga trabajo. Y 3, para escribir. Y estaba ahorita con una gente en la oficina y me estaban hablando de cómo uno escribe tanto, porque ser periodista te lleva a escribir continuamente. Claro, y no hay musa, hay que escribir. Porque hay que producir una noticia y con eso tú te entrenas a que hay que escribir. Así que yo no sé si yo soy escritor, pero yo he escrito mucho, así que yo me asumo escritor. Pero sí creo que es importante, como tú te asumes poeta, te asumes escritora también, que es cuestión de hacerlo. Y ya veremos lo que dice la crítica literaria, ya veremos qué dicen las premiaciones, ya veremos qué dicen los pares, pero lo importante es que tú te sientas bien y que escribas. Y después, como mucha gente, como al igual que era la escritora egipciaca de Egipto, que ella no había nacido escritora, ella se hizo escritora porque estaba de mal humor con la condición de la mujer en su país, y de repente se hizo. Y el otro, el que ganó el premio Nobel de Egipto, tampoco era escritor, era un burócrata, se me escapa el nombre ahora, Naguib Mahfouz, y él se sentaba a escribir todos los días cuando salía a las 4 o las 3 del trabajo de ser burócrata. Se iba un cafecito, tomaba café y después que tomaba café se ponía a escribir hasta las 12 de la noche. Después se iba para su casa. Cada cual lo tiene a su ritmo, ¿entiendes? Lo importante es dedicarse. Así que ya vemos que hubo una formación, pero ¿de dónde sale el detalle en la vida? Eres muy detallada, tienes una estética muy bonita. Gracias. ¿De dónde sale eso? Bueno,
Yo creo ¿O que dónde lo desde, aprendiste? bueno, yo creo que desde niña, pero tengo la influencia de una tía, hermana de mi mamá. Yo la admiraba mucho como ella se arreglaba y eso, y yo creo que, y a mí me encanta hacer humor, yo lo disfruto. Y mi mamá es más conservadora, entonces mi tía era, y sigue siendo, bien vivaracha y bien ella, ¿verdad? Le gusta estar muy bonita y eso. Mira, yo tengo esa herencia y tengo también la herencia de escribir por la familia de mi mamá también, porque mis dos tíos ya fallecidos escribían y cantaban. Ajá, trovadores. Y más bohemia, y escribían diferentes temas. Yo lo disfrutaba muchísimo estar con ellos. Creo que esa fue esa influencia vino de ahí. Mi abuela materna también, pobre papi, ¿verdad? No, en cuanto a eso no dio mucho. Mi abuela materna le gustaba declamar. Y para que te enteres, nosotras las tres de niñas nos aprendíamos estos poemas larguísimos y los decíamos en público. Actividades familiares o como otras. Actividades familiares o actividades que del pueblo, y nos ponían a declamar. Y todavía yo recuerdo algunos de esos poemas que decía de niña, y era un drama, o sea, porque yo declamaba La niña de los pies desnudos, y eso era un drama que hasta me arrodillaba, ¿verdad? Al final es una historia de una niña pobre y eso. Y de adulta he aprendido poemas así, bastante extensos, y me gusta declamarlos y hacer el drama también. O sea que eso se quedó en mí. Y los míos no me los aprendo de memoria, es muy poco lo que sé de memoria, pero estos otros poemas sí los hago. Y te digo, Daniel, que hace alrededor de 16 años estuve involucrada con el tema de rescate de animales. Y uno de los poemas que yo utilicé para llevar el mensaje de evitar el maltrato, y tú que tienes una perrita, Esperanza. Y yo que tengo varios, llevo el mensaje con el poema del perro cojo. Y es un poema especial. Estuve aprendiéndomelo llorando, eso fue así. Lloré, y a veces diciendo el poema lloro. Pero es un poema muy bonito y nada tiene que ver con erotismo, ¿ves? O sea, es un poema de conciencia. Y eso lo hago de adulta, o sea que la poesía viene también por ahí, por mi abuelita, que le gustaba declamar, no escribía, pero le gustaba declamar, y mis tíos sí, los hijos de ellos, escribían. Sí, es interesante cómo vamos, o sea, cada década es una transformación en la vida de cada cual, y uno va haciendo modelaje. Pero yo te decía un día que te conocí que hay una compañera que quiero mucho, María Arrillaga, que es profesora retirada de la UPR, que tiene un libro que se llama, no sé si es Encantada o Ensimismada, no me acuerdo, ahora es con E. Y es un libro de poesía extraordinario, escrito a los 78 años, de poesía erótica, ¿está bien? Y eso me parece interesante porque por muchas narrativas que entran en juego, uno, no hay una edad para hablar de poesía erótica, claro. ¿Está bien? Segundo, la creatividad no tiene frontera, uno crea cuando le parece. Y tercero, es como permitirme a mí no pensar en la autora, en tu caso es tú o la otra persona, sino en el mensaje que se me está transmitiendo. Y en ese sentido, pues yo creo que es bien interesante uno navegar en los mundos de literatura,
porque el prejuicio que tiene la gente es que una obra muy radical lo tiene que haber escrito Luis Rafael Sánchez cuando tenía 30 años, 32, La borracha del macho Camacho. En ese momento escribió una obra, pero Alberto Moravia, por ejemplo, a los 75 años se puso a hacer novelas y poesía erótica también. Y uno de los grandes escritores. No, y es uno de los grandes escritores de Italia que hizo un montón de otras cosas y de repente cambió. Y yo, por ejemplo, la poesía erótica de él a mí me pareció interesante, pero era un tipo que había escrito ya 50 libros y que en una etapa de la vida dijo voy a hacer esto. Uno tiene que hacer una pregunta y te la hago a ti, para una mujer que es tan delicada, que maximiza tanto la imagen, la representación de la imagen, el detalle, te lo digo con mucho cariño, me has traído un regalo para esta actividad. Cuando estamos en el PEN, la que trae alimentación siempre es ella, los otros vienen con hambre, pero la que trae alimentación es ella. Y eso es un detalle porque es como, y no es alimentación, es de nutrición. O sea, no es vamos a comer, por decir algo, una salsa de hummus con pampita, que eso está bien, pero hay cosas más saludables que eso. Pues nos trae fruta, ¿entiendes? Y yo quiero también que me traiga frutas secas que son mejores todavía, okay. ¿verdad? Sí, sé que te gustan. Sí, pero esos son detalles. Así que te pregunto, ¿cuándo empezó a aflorar eso en tu literatura, en lo que empezaste a escribir? Porque estoy viendo que a los 14 años le escribiste a la madre y hace 12 o 13 años le escribiste al perro, porque eres rescatista. Bueno, declamaba, aunque tengo poemas sí que tienen que ver con animales. Bien, pero estabas escribiendo ya yo estaba escribiendo poesía romántica y sí con erotismo. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo, vamos a ponerlo de esta forma. Yo siempre estaba escribiendo y me gustaba mucho escribir en prosa. Okay. ¿Ves? Pero conocí a un poeta ponceño, Vicente Serrano García, señor mayor, y entonces le digo, yo quiero escribir verso libre. Y él se convierte como en mi mentor, ¿verdad? Del verso libre, pero ya yo le había presentado mis poemas y él le gustaron mucho los poemas. Me voy a la farmacia. Ajá, seguimos. Entonces, cuando empiezo a escribir en verso libre, que él empieza a leer también mis poemas, en un momento dado me dijo, Flor, espérate un momentito, todos tus poemas, o sea, se van por la línea del erotismo. Y ¿cuándo fue esto, más o menos? Eso fue en el 2022. Más reciente. Más reciente, sí. Y entonces, y a él le gustaban mucho mis poemas. De hecho, tengo una anécdota que me dijo, les presento un poema, se lo envío y me dice, Flor, vete a este poema, dale pausa. Me gustaría que le hiciera algún cambio, léelo nuevamente. Y yo le dije, ok, pero no le hice caso, no le di pausa. Esa noche me amanecí encima del poema. Y al otro día, por la mañana, le envié el poema y me dijo, esto era lo que yo quería, pero yo te dije que lo dejara descansar. Yo le dije, pero yo no podía dejarlo descansar porque yo quería corregirlo, ¿verdad? Él no me dijo, corrige esto, él me dijo, léelo y luego lo trabajas. A mí me gusta trabajar la poesía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él yo le digo, quiero escribir un libro, él me dice, Flor, se va por la poesía erótica. Esto, lo que tú estás escribiendo es erotismo. Te confieso, vengo de una familia cristiana y una mamá muy conservadora, como te dije, y el asunto era cómo mi mamá iba a aceptar esto. Ese fue mi gran dilema. No mi esposo, porque a él le gusta la poesía. Mi amigo Leonardo, que sí, a él le gusta. Es un tipo extraordinario. Sí, hay que decirlo públicamente, un tipo extraordinario. Sí, entonces él, con él no había problema, fíjate que... no, y él participa, hemos estado en actividades que tú estás leyendo poesía erótica
que uno pensaría por el prejuicio, no es lo que va a decir él, y él lo coge, que aplaude y tranquilo, bueno, y comenta porque tiene sus propios criterios en un montón de cosas. Es decir, él no es un ser autómata ahí que está en silencio, no le está hablando. Y te digo, en la presentación de este libro, eso fue un regalo especial que él me hizo. Fue en el Centro de Bellas Artes Camita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Cabo. Y todo el mundo estaba tal vez esperando, y era al contrario, lo bien que se sentía. Y es consistente. Sí. Sin embargo, tuve amigos de varones, tengo mis amistades varones que me dijeron, Pablo, tú vas a hacer eso, que cómo se va a sentir Donato y cómo se van a sentir tus hijos. Y yo digo, con eso no hay problema. Pero mira, y tus nietos, entonces, pero son los prejuicios del otro, no tiene que ver contigo, o sea, así que ustedes están adelante. Entonces, pero el asunto era mi mamá, y te digo, cuando el señor Vicente me dijo por teléfono, Flor, tienes que publicar, hay que solucionar esto, ¿verdad? De que tú tienes el temor por tu mamá. Porque tú no puedes ser un poema borrado. Cuando él me dijo eso, yo creo que han sido las palabras más sabias, el consejo más sabio, en una forma poética, pero que me hizo llorar muchísimo. Y le dije, ok, tú tienes razón ahí. Esas fueron las palabras que me convencieron para publicar. Entonces era hablar con mi mamá, y fui y hablé con mi mamá, y mira los argumentos que le di. Le dije, mami, tú sabes que yo tengo un sueño, y es publicar. Mi poesía se va por el tema erótico, pero una poesía fina, delicada, nada ofensiva. Yo tuve sueños de niña que no se cumplieron. Y yo no quiero que yo no quiero morir con este sueño que tampoco se cumple. Y le mencioné algunos de los sueños, que si tú supieras, uno era un caballo. Mi papá tenía finca, yo quería un caballo. Se iba a llamar Quijote. Quijote quedó solo en mi imaginación. Y ella lo sabía que yo quería un caballo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ella me escuchó, y de una forma tan natural, tan bonita, que yo le agradezco, me dijo, tú hazlo, ¿verdad? Quiero que cumplas tu sueño. Y cuando llegó estábamos planificando, porque todo esto fue una planificación, presentar el libro. Yo tenía unas lectoras, y entre ellas estuvieron mis hermanas y otras personas, ¿verdad?, que busqué de lectora. Pero yo en un momento dado le pedí a mi mamá, le dije, mami, yo quiero que tú leas uno de mis poemas. Le busqué uno de los más cortitos, y tú puedes creer que ella, fue gracioso, porque Leonardo estaba con nosotras, y mami, yo le digo, mami, vas a complacerme a leer un poema, y ella me dijo, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Y entonces, yo te digo que en menos de un minuto, y ella dijo, no sé, y siguió así, y después me dice, bueno, pues sí. O sea, fue algo tan y tan especial. Y para más decir, la presentación hubo de todo, hubo tango por argentinos que bailaron tango, hubo poesía de la mía, erótica, cantada por el grupo Diamante, por Wina y Leo, presentación de muchas cosas, pero cuando mi mamá, que nadie sabía, que dijeron se va a declamar tal poema, y se levanta mi mamá con todo su bastón al escenario a leer esa poesía, aquello se iba a caer. Había más de 150 personas. ¿Cuándo fue esto? Eso fue cuando presenté mi libro. Pero año. Esto fue en el 2023. Tu mamá tiene ahora, yo la conocí 90 años. 90 años, decía 88 años. Sí, y entonces ella va tan feliz, escoltada por mi hijo, y con mucha, ella declamó elegancia el poema. Se robó el show. Me imagino. Se robó el show, nadie esperaba a mami.
diciendo un poema erótico. Y eso me dio una satisfacción muy, muy grande. Y por eso sigo trabajando la poesía erótica. Quiero volver a publicar, creo que el próximo poemario va a ser una evolución. Yo creo que uno va aprendiendo todo el tiempo. ¿Sabes? Ahora que yo conozco casi todas las Vázquez, porque también conocí a tu mamá los otros días, es que me voy, porque veo una señora de 90 años que anda con su bastón o su andador, tenía aquel día, y leyendo poesía erótica a los 88 años me parece extraordinario. Sí, es que fue algo fantástico. Y ella lo accionó también, o sea, no fue solamente que lo dijera, sino como ella se lo vivió y yo se lo agradecí muchísimo. Otra cosa que yo quería comentarte Pero eso ha sido la evolución. Coméntame si te voy a hacer otra pregunta entonces. Sí, bueno, esa fue ¿verdad? Y la aceptación familiar, porque es romper el miedo de hacerlo en público, con tus hijos, con tus nietos, con tu mamá. Con la gente, y también, pero hay prejuicios. Cuando la mujer presenta poesía erótica, yo lo sé. Tuve una experiencia por ahí con un poeta una vez que dijo, que cuando me había visto en una noche erótica que se presentó y dijo, una señora mayor escribiendo poesía erótica. Y yo digo, la poesía erótica no es para el hombre, o sea, si es un hombre mayor, es aceptado. No tiene edad, no tiene sexo, ¿verdad? Porque yo creo que todos somos seres sexuales. Pero yo celebro la compañera, ¿tú conoces a Iris Tocuyo? Que conocí, sí. Que tiene el libro Exotismo Erotismo y Tarot, que es una colección de microcuentos y micropoesía que ella editó con escritores y escritoras de Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y creo que Panamá. Y es una colección extraordinaria, pero Iris tiene 80 años y produjo, ella es la editora, ¿entiendes? Y es erótico porque la idea era que fueran toda una contribución erótica. Yo participó Adalberto Núñez López, participó Iris, participó Astrid Guerra, participó Félix Cruz, y es interesante porque no hay edad, hay gente relativamente joven, de 40 años, pero no hay nadie de 15 años. 15 años sería ilegal un poco, porque sería, ¿sabes? Pero de 18 años a 30 no hay nadie. Y es interesante, ¿entiendes? No hay edad y hay hombres y mujeres. Bueno, el más joven de 30 es Adrián Ciaga Pérez, que tendría en ese momento 30 cuando él hizo la DBT en 31. Pero, ¿tú entiendes? No había frontera. Eso es una cosa, Daniel. Yo pienso que cuando las personas, ¿verdad? Le ponen un sello, no es poesía erótica. De hecho, te hago saber que yo invité personas a mi presentación, amistades muy, muy queridas, y pues que me dijeron, bueno, Flor, pero es que es erotismo. Y entonces, eso me lleva a pensar que a veces es un acto un poco hipócrita, ¿no? Digo por qué hipócrita, porque cuando se cierran las puertas de un aposento y hay dos personas haciéndose amores, hay erotismo. En un beso hay erotismo. Sin tantas cosas de erotismo, no podemos tapar el cielo con manos. Bueno, hay dos detalles que quiero traer. Primero, el libro de María Arrillaga, Saciada, que es un libro que ella escribió a los 77 años, de poesía erótica. Poesía erótica combinado con elementos sacrosantos, ¿entiendes? Que es una cuestión que uno se porque le está dando a Dios. Y es un libro extraordinario. Pero eso que tú dices, en un beso hay erotismo, claro que sí. Pero yo un día estaba viendo documentales sobre el erotismo en las personas minusválidas. No, que no tienen, que no les funciona. ¿Pero cómo va a ser? No, es que una persona que asiste nos estaba explicando en ese documental que la persona minusválida con lo que tiene le produce erotismo. Así que si es tocarme la oreja y eso me produce placer, eso es. Y yo creo que eso hay que ofrecerlo, y en el trabajo que yo hice
en la obra de la compañera Iris Tocuyo, Erotismo y Tarot, que se llama mi cuento La Punta, es cuando uno escucha el cuento, un cuento breve, es de un hombre que se quedó minusválido porque en un accidente náutico como pescador pierde los brazos y los pierde y lo único que le queda es el dedo gordo del pie. Y con eso él buscaba su placer y producía placer. Entonces uno dice, no, es un cuento sacado por los pelos, pues no. No necesariamente, porque yo me puse a estudiar cómo la gente con limitaciones físicas, con retos físicos, buscaba el placer. Y eso del erotismo que tú estás trayendo me parece muy interesante, porque cuando yo hablo de la literatura de la salsa, de las novelas, la gente cree que un salsero es tiquipón, y entonces estás ahí con el cencerro tocando. No, un salsero es un intérprete, un talento que interpreta música y que acuña en la palabra, en su estilo, en su representación musical, en su quehacer musical, mucha valoración. Y Mael Rivera para mí es un filósofo, ¿está bien? Y yo creo que es interesante eso porque la gente se pierde. Hablamos de erotismo y la gente está pensando, no puedo usar la expresión porque imagínate, aquí hay... Bueno, pero la gente está pensando simplemente en el tiquipón de la cama. No, te voy a decir algo. También quiero aclarar, ¿verdad? En términos de la poesía, porque para mí esto es bien importante. Cuando a veces hablamos de erotismo, pensamos y lo empatamos mucho con la pornografía, ¿ok? Claro. Y entonces, ese punto es muy finito. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en mis poemas, ¿verdad? Que expreso erotismo, como me dijo el editor de mi poemario, Mario Antonio Rosa, poeta, me dijo, Flor, esto es caminar sobre el filo de la navaja. Y yo me siento que eso es lo que yo hago. O sea, es saber tú ir por ese filo, donde la poesía no puede ser muy suave, ¿verdad? Pues porque tiene que, y no hemos hablado de cuál es mi propósito con la poesía erótica, escribe a mí. Y tampoco puede ser muy gráfica, porque entonces ya ahí pierde el sentido y la dirección de lo que uno quiere. Cuando yo escribo poesía erótica, y que lo estoy haciendo desde mi perspectiva de mujer, porque yo le estoy dando voz a muchas mujeres, mi deseo es que quien lo lea, sienta dentro, algo se mueva dentro de esa persona. Yo llegue a sus sensaciones íntimas o íntimas, o sea, que la persona la sienta, la viva. ¿Ves? Y ahí está la diferencia, o sea, en términos de pornografía, porque ya la pornografía está explícita. Yo me cuido mucho de eso, por eso yo siempre digo que mi poesía es delicada, que es fina, ¿verdad? De la misma forma que yo trato de proyectarme, pues así, eso es. ¿Ves? Que cuando tú la leas, la puedas entender y puedas sentirla. Si tú no la sientes dentro, tal vez cualquier poesía, yo creo que ahí hay una limitación, ¿verdad? En las letras de ese poema, ¿verdad? O en la forma en que la persona lo está percibiendo. Yo disfruto, te lo digo de verdad, disfruto mucho cuando yo digo un poema y la persona y quien lo recibe me dice, me gustó, me llenó, me hizo sentir, me dio escalofríos, me excité, ¿por qué no? ¿Ves? Todas esas cosas me han dicho. Y eso a mí me gusta, ¿ves? Porque entiendo que entonces mi poesía está teniendo una función, ¿ves? Delicada, pero la está teniendo. Porque la sexualidad, Dios nos puso a la sexualidad. Nosotros somos seres sexuales. Todos. Y eso no es nada malo. Otra cosa que quería decirte es, yo, por ejemplo, cuando estoy en producción es pues que escribo, no me gusta leer otros poetas eróticos.
no me gusta. Porque por más algo queda en ese subconsciente y no, yo prefiero, ¿verdad?, no leer, estar un tiempo sin leer, sin disfrutar otros poetas y concentrarme en mi poesía. Es interesante lo que es la creatividad, ¿verdad? Pero yo estaba anoche hablando con un querido amigo y le dije, lee algo que escribí. No, pues yo voy a escribirle eso. No voy a escribir porque me vas a influenciar. Y cognitivamente eso nos pasa. Tenemos un referente, aunque oscuro en la mente, pero de que alguien lo dijo. Lo importante es escribir y cada cual desarrolla sus técnicas de escritura. ¿Cuándo es que tú, bueno, o podría pensar el día que publicaste, ya te manifestaste, como dirían los budistas, te enunciaste y todo el mundo sabe que tú escribes literatura erótica? Pero ¿cuándo en tu creatividad tú empezaste a decir, la voy a adaptar como el género que quiero trabajar? ¿Cuándo pasó eso, más o menos? Yo te dije que yo escribía mucha poesía romántica. Yo creo que yo soy una romántica desde niña. Como dicen por ahí, empedernida. Me gusta la música romántica, me gusta la bohemia. Me gustan las serenatas, me gustan las flores, me gusta todo lo que tenga que ver con el romanticismo. Leonardo, me han dado un menos de cómo se vive en tu casa, ¿entiendes? Pues presumo que ya todo eso ha pasado. Adelante. Sí. Y entonces, es que fue algo bien natural, Daniel, algo bien natural. Ya yo venía escribiendo un poquito más erótico, lo romántico con lo erótico, y entonces los poemas que se escogen, pues todos dentro de la línea erótica. Fue así, fue como una transición, pero una transición rica y que yo disfruto, porque mira, yo escribo en las madrugadas. Eso me cuentan, hay un pajarito que me cuenta eso, que tú llamas de madrugada que estás escribiendo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué pajarito sería ese? Es un pajarraco, pero está bien. Ya me imagino bien. Bueno, pues yo escribo en las madrugadas. ¿Por qué? Porque me siento más cómoda en el silencio. Pero tú no tienes idea, mira, Daniel, cuando yo escribo y leo ese poema, lo leo en voz alta. Claro, estoy en un cuarto aparte, que, o sea, que yo estoy, ¿verdad? Lo leo en voz alta, me recreo en ese poema, y cuando yo me voy a la cama, así sean las 3, las 4 de la mañana, yo me voy satisfecha. Eso es como haber tenido un orgasmo, ¿sabes? Porque yo digo, lo parí, lo hice, esto me gusta. Y cuando me levanto, ¿ok? Ya me levanto un poco más tarde, pero lo primero que hago es buscar el poema, leerlo. Y tal vez a veces le hago alguno que otro cambio, ¿no? Pero con la satisfacción de que logré uno más, de que ese poema lo pude parir, como digo yo. Fíjate, yo digo que también mi nombre es Flor, y yo digo que mis poemas son las flores que yo entrego a ver al mundo. Entrego mis flores. Es muy interesante. Vamos a escucharte ahora en tu poesía. Es que bueno, me puedo ir en un viaje, pero esto es una conversación sobre poesía erótica aquí en la librería Norberto González de Río Piedra a las 3 de la tarde. Esto es como que muy extraño en la vida de los adultos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos presentando el libro, que, perdóname un detalle de producción, de Mi Tiempo Infinito, como habíamos dicho, que creo que no había foto tuya. Y sí, bueno, foto. No, en la publicidad que hicimos y pusieron esto de publicidad. Okay. Y yo decía, esto está bien interesante, estamos. Pero este es el libro que se encuentra aquí en Norberto González, si quieren pasar a comprarlo, o con la autora que va para Calle y ahora la presentación de la obra del compañero Adalberto Núñez López, en la Casa de la Música es que están. Sí.
Eso a las 5 de la tarde, hoy sábado, vayan para allá porque allí se pasa bien y no tomen alcohol, tomen agua que les ayuda a rendir más toda la noche allí. Sí, no, allí más que un vinito se toma allí. Vamos a escucharte. Bueno, mira, estos poemas, sugerencia también de Mario Antonio, el editor. Mario Antonio Rosa. Mario Antonio Rosa, sí. Un amigo y poetas en marcha, precursor de Poetas en Marcha con William. ¿Cuál es el apellido? Santana. Pérez Santana. Pérez. Ah, pues estoy súper equivocado. Pérez Vega. Está bien. Ellos fundaron eso. Yo estuve con ellos por un tiempo en el 2013, 14. Han pasado. Siguen por ahí Poetas en Marcha. Adelante. Mira, pues no tienen título, pero bueno, yo a algunos cuando los digo les pongo un título. Y les digo sin nombre. Y dice, esto que no tiene nombre ha escalado como la hiedra enredándose en mi corazón. Desvela mis madrugadas, te aguarda en ansiedades, sentires que se transforman adheridos a mi piel, configurando constelaciones de huellas. Estoy marcada, tu voz resuena por mi memoria, me canta, inquieta pasiones jamás soñadas, declamando tangos, bailando versos, locuras liberadas en pequeños tiempos. Esto que no tiene nombre, incontrolable, como mar embravecido, rompiendo olas sobre rocas y dunas, y yo desnuda, tendida en la orilla, floreciendo. Es un poema que tiene su erotismo, pero muy suave. Suave, te voy a leer otro. ¿Y el Dalisa qué significa? Una combinación de Dalila, mi abuela materna, e Isabel, mi abuela paterna. Okay. Y Flor viene por Floridalia, que es mi mamá. Okay. Así que este es un poquito más, y lo titulé, bueno, ¿verdad? No tiene título aquí, es el número 3. Fruta prohibida, fruta favorita, perdón. Y dice, degústame como fruta favorita, que tu boca me desnude, disolviéndome lentamente entre tus labios, haciéndome sabrosa a tu paladar. Apetito voraz, sediento de mis jugos, de mi pulpa, suave, dulce, salada, deshaciéndose como algodón de azúcar en tu lengua inquieta, chupando mi semilla hasta romperla, para conservar sus sabores en la memoria de tus papilas. Gózate, aliméntate de mí, a la intemperie, bajo la copa de un árbol, fresca brisa, entre lloviznas y sol, sobre destellos de paso mojado. Ay Dios, ese sí que me tocó más cerca. Me fui en un viaje, oye de esto producción, Paola Estela, yo me fui en un viaje de la película Alien, parte 1 o parte 8. ¿Sabes que Alien es una película muy fuerte? ¿Sabes por qué es muy fuerte, verdad? ¿Tú la has visto? ¿Por qué? Porque parte de la premisa que hay una agresión sexual siempre al humano, a la mujer humana, por parte del alien, que insemina una producción, un hijo, ¿verdad? Ajá. Y del humano surge un aliencito, ¿verdad? Pero no fue consentido. Eso se lo han dejado pasar en todas las versiones de Alien, ¿verdad? Pero me fui en un viaje de esa película. Mira, ahí Paola está dramatizando eso. Ay, Dios mío, esto está malo, este libro, pero seguimos porque esto me tiene entusiasmado. Mira, oye, pero ven acá, producción, vamos a ver, aquí hay un montón de gente que está apoyando este programa hoy. Tú tienes un montón de amistades por ahí. Hay gente que te está celebrando, sí. Bueno. Entre ellas Silvet Cabrera, pero ahí han pasado como 10 por ahí. Sí, está por ahí mirándote. Seguimos, dale. Mira, lo titulé Permiso. Quiero que me mires para que me gusta más que me mires. No me imagino. Ay, Dios mío. Te miro. Dice, solicitas un tímido permiso para soñarme. Quieres descubrirte en mí. Desenvainas tus palabras afiladas de ilusiones y me enamoras con tu arma de romance. Me conviertes
inadvertidamente en tu fetiche, al que te aferras porque te provoca, concibiendo una fuga abrasadora de vida. Hombre que desagua manantiales para refrescar mis labios de pétalos y complacerlos, bañando mi cuerpo de olas. Cierras los ojos, cómplices de tus arrebatos. Eres un bandido atrevido que me roba y me hace suya en medio de la oscuridad. Podemos buscar los libros infantiles, producción, por favor. Vamos a traer producción, algunos libritos infantiles. Vamos a ver. Sí, nos vamos a cambiar de tema aquí porque esto está complicado. Son las 3 de la tarde y estamos en San Juan de Puerto Rico transmitiendo el programa El Club de Lectores con la poeta callellana, hoy por adopción, pero originaria de Ponce, Flor Dalisa Vázquez, la mayor de las Vázquez, y en varias Vázquez, todas son Vázquecitas. Y dentro, no, tú eres la Vázquezota, ellas son la Vázquez Media y Vázquecita, no son distintas Vázquez. Y mamá Vázquez también está por ahí, a quien conozco a varias de ellas y conozco a Leonardo, y que es el primer caballero. Tú también tienes un primer caballero. Y dentro de esa conversación estamos aquí trabajando con el libro De mi tiempo infinito, que es la primera obra, la ópera prima de la compañera Flor, y que lo publicó hace poco, en el 2023, y dentro de esa conversación ella rompe, olvídense de la edad, ella rompe en otra etapa de la vida con una primera obra de poesía erótica, lo cual es interesantísimo por todas las anteriores que hemos estado hablando en este programa. Y dentro de esa conversación nos está leyendo una serie de poemas que uno en mí han tenido más efecto que otros, sobre todo ese, el segundo que leíste. Y son poemas cortos, ¿sabes? No, me imagino, si es toda la noche leyendo esto, acaba uno en psiquiatría, ¿verdad? Porque lo amarrado. ¿Quiero leer esto? Sí, claro que sí. Sí. Pero quiero que me mires. No, yo te estoy mirando. Hay un problema aquí de simbología. Ella quiere que uno sepa que ella está leyendo y hay que mirarla. Adelante. Dice, te propongo un encuentro indecente, desvergonzado, convertida en suspiros doblegados, que escapan desesperados a tu cauce, ese ardiente refugio perturbador de tu cuerpo. Cógeme, hazme beber en tus carnes, vacíame completa en mi existencia, incontrolables pulsaciones de mi corazón ahuecado, regocíjalo en tu querer, en tus ansias, satura cada espacio hasta preñarlo completo, por un instante, solo un momento. Anda, dime que sí. Wow. Gente, no hay más que hablar por el día de hoy. Yo creo que esto ha sido, estamos aquí en la Librería Mágica. Estamos ya en el final de este programa. Mira, que ha sido de una adrenalina, de verdad. Ni bueno, Tom Cruise hubiese vivido esto en las películas Misión 1 y Misión 24, las que la hacen Misión Imposible. Pero dentro de esta conversación, escuchando a la poeta Flor Dalisa Vázquez, mejor conocida como Flor Vázquez, pero también por Dalisa. Y nos va a leer el último poema porque te quiero hacer una pregunta antes de cerrar. Antes de leer el último poema, sí. Dime algo. ¿Y qué estás trabajando ahora? Bueno, estoy trabajando poesía erótica también, aunque me han invitado a diferentes actividades y con otros temas, he hecho otros poemas, ¿no? Porque me gusta ese reto, sí. Pero sí estoy trabajando poesía erótica. ¿Y no estás, fuera del género de poesía, no estás trabajando más nada? No, por ahora no. Alguna vez hice un cuento, pero poco a poco. Creo que puedo hacerlo. Pero en estos momentos me quiero enfocar en ese próximo poemario, que los poemas van a ser un poquito más intensos tal vez. Sería bonito una novela erótica. Una novela erótica. O cuentos eróticos. ¿Y alguna vez tú has escuchado algún poema que se le dedique a una pieza de vestir de una mujer? No. Te la quiero leer. Ok.
Estamos aquí con Flor Dalisa Vázquez, poeta callellana, hoy por adopción, amiga y miembro del clan de las Vázquez, que conozco a varias Vázquez aquí en la conversación, y dentro de eso nos deleita hoy con su obra que se encuentra aquí en Norberto González. Vamos a escucharla con un poema antes de cerrar. Te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí hoy. Gracias a ti. No lo has pasado bien, ¿verdad? Ya se te fue el nerviosismo. Sí, ya. Tú sabes que cuando yo empiezo a hablar. Sí. Adelante. Ok, esto es una poesía que escribí por una pieza de vestir que yo disfruto mucho, que a mí me gusta, que la utilizo. Lo digo abiertamente, yo no tengo por qué ocultarlo. Y lo titulé, le puse por un título, ¿verdad? Debajo de mi vestido, que aquí está como el poema 33. Y dice: diminuta pieza de vestir, negros encajes, hebras retorcidas, anudadas, viste de sensaciones mi genitalia en corola. Y a ti, con tan solo imaginarla debajo de mi vestido, logra incitarte, haciendo que cobre vida tu fantasía inquieta, despertando así fieros instintos. Cuántos anhelos de admirarla y empaparla con la lujuria que salta de tu piel. Acariciarla con punta de dedos hasta el descontrol de tus caprichos. Con tu boca, despegarla de mi piel, salivando como el perro de Pavlov para desgarrar sus hilos entre tejidos de sombras con los dientes. Descubrir, excitado, labios carnosos que al ritmo de tus labios y lengua afilada codician provocar turbulencias para deleitarte en mi rocío saliendo de sus bordes. Muy bien. Bravo por Flor. Gente, terminamos el programa de hoy con Flor Dalisa Vázquez, el poemario de Mi Tiempo Infinito, disponible en la librería Norberto González aquí en Río Piedras, en Plaza Las Américas. Gracias a ti por venir, gracias a la gente que nos ha escuchado, que hay unos cuantos. Estoy viendo que Astrid también te está enviando saludos. Astrid Guerra. Saludos, Astrid. Y volveremos el sábado que viene, como lo hemos hecho por las pasadas 13 temporadas. Este es el episodio 13. Ustedes me tienen que corregir, pero estamos como en el episodio 13 de esta temporada. Más o menos. Me dicen que es el 9. Pues el 9, yo voy cambiando. Pero son ya 13 temporadas, son 7 años aquí en esta programación que nos ha quedado súper bien. Sigan leyéndonos en el Post Antillano, sigan accediendo a todas nuestras páginas del Post Antillano, Pasillo del Sur, a nuestras librerías digitales que tenemos y a todo lo que estamos haciendo. Recuérdense que nos oponemos a las injusticias y a las prácticas antidemocráticas del presidente americano Donald Trump y creemos siempre en la independencia nacional de Puerto Rico, que es lo único que nos queda para echar para adelante, porque lo otro es depender si nos quitaron los fondos federales de educación, de los planes de ayuda para los municipios. Todas esas cosas van a seguir pasando, pero nosotros seguimos construyendo en este país poesía erótica de la mejor calidad a nivel global. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias, Daniel, gracias, muchas bendiciones y gracias a todos los que nos estuvieron, ¿verdad? Patrocinando. Definitivamente ha sido un placer y un honor estar contigo aquí. Será hasta la semana entrante. Muchas gracias.